Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes, en este caso, una clase sincrónica. Por problemas de calamidad doméstica, se le está desarrollando de esta manera. Bienvenidos al desarrollo de las explicaciones correspondientes tanto a su tarea como al material de apoyo que ustedes tienen dentro de esta segunda unidad. Tienen en pantalla ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a hablar sobre la unidad número 2, los primeros pobladores de América, y el tema número 1, que son grandes culturas de Mesoamérica, riesgos comunes, los olmecas y los primeros en formar estados. Vamos a ver cuáles son las características más comunes. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla la siguiente actividad, desarrolla el siguiente taller. Aquí tienen ustedes 4 preguntas, las cuales tienen que ustedes copiar a su hoja de trabajo y seguir respondiendo. La primera dice, y analiza y deduce cómo y por qué alcanzaron el poder los mexicas. La segunda pregunta dice, ¿cómo influyen las actividades de estas culturas en nuestra sociedad actual? La tercera actividad dice, escribe con números mayas 5 de tus fechas importantes. Ustedes tienen ahí y ya lo vamos a ir viendo. La siguiente dice, describe las ceremonias religiosas, cómo eran las religiones, las ceremonias religiosas. Son las preguntas que ustedes tienen que copiar a su hoja de trabajo y seguir respondiendo en función de la información que ustedes tienen en su material de apoyo. La siguiente actividad dice completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí tienen ustedes un cuadro comparativo. Dice, al igual que los zapotecas tenían el monte Albán, los griegos tenían la Acrópolis. Encuentra la relación que existía entre uno y otro. En función, aquí tenemos un cuadro comparativo, tenemos tanto del monte Albán como de la Acrópolis. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir? Simplemente analizando en función de los criterios. Época, tanto del Monte Albán como de la Acrópolis. Las características, ¿cuáles eran las características del Monte Albán y cuáles eran las características de la Acrópolis? Y la última, ¿cuál es la ubicación del Monte Albán y cuál es la ubicación de la Acrópolis? Eso ustedes tienen que llenar todo en sus hojitas de trabajo, tienen que desarrollar todo esa mano. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es fundamental. Ya saben ustedes que tienen que hacer en la parte superior de su hojita, tienen ustedes que cumplir previo al desarrollo del contenido de la tarea. Ustedes rotulan su hojita poniendo unidad educativa Benecer. Tienen el nombre de cada uno de ustedes, el curso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana a la que pertenece la tarea. Y eso es todo. Esto es fundamental. Si ustedes no cumplen esta parte, automáticamente estarían perdiendo 3 valiosos puntos. Los tienen que cumplir tal como se encuentra ahí. Así es que les deseo suerte, ya saben qué es lo que tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Grandes Culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas, los primeros en formar estados, correspondientes a la semana 1 de fecha 17 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 17 de marzo, la fecha límite de entregas es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril. Así que tienen toda la información pertinente en función de esta actividad que ya se encuentra habilitada en su plataforma, en su aula virtual. Así que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen en función de esta semana que obviamente ustedes tienen ya habilitadas todas las actividades que ustedes tienen que cumplir. A continuación, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son los, el contenido del material de apoyo y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo sobre las grandes culturas de Mesoamérica. Vamos a ver cuáles son esas características fundamentales. No todas las culturas americanas evolucionaron hacia la forma de imperios, pero en dos zonas, en Mesoamérica
región que comprende desde el centro de México hasta Costa Rica, y en América Andina surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por la calidad de su arquitectura y arte y la extensión de sus dominios. Son las características fundamentales. Y vamos a ver sobre los rasgos comunes en función de estas grandes imperios que se formaron, estas civilizaciones. Al igual que los imperios del viejo mundo, eso es de Europa, los de América tuvieron rasgos comunes, aunque también hubo notables diferencias. Por ejemplo, nacieron tras una evolución de siglos, llegaron a su apogeo y declinaron algunos abruptamente, gracias a la llegada de los españoles. Sus gobernantes se proclamaban intermediarios con los dioses y directamente hijos de ellos. A estos dioses se les presentaba como seres mitológicos, mezcla de hombres y animales o de diferentes animales. Así los empezaban a presentar. Por lo general hacían sacrificios humanos a esas deidades. La sociedad se dividía en clases sociales muy marcadas. Los pueblos sojuzgados fueron esclavizados y proveían grandes contingentes de mano de obra para los cultivos y la construcción de ciudades, edificios y pirámides. A los pueblos conquistados se les obligaba a entregar tributos en minerales o productos agrícolas tales como maíz, ají, pavos, miel en Mesoamérica, maíz, ají, papas, coca, algodón de los Andes, entre otros productos. Basaban su subsistencia en la agricultura, eran 100% agrícolas. En los imperios costeros, la pesca era parte fundamental de su dieta. Construyeron grandes y complejos sistemas de irrigación, imágenes comunes en el arte, tales como peces, sapos, serpientes, felinos, águilas, cóndores y cabezas de trofeos de sus enemigos derrotados. Técnicas similares en cerámica, metalurgia, tejido y arte plumario. Intercambio permanente entre regiones por la variedad de pisos climáticos. Eso es parte de las características que se desarrollaron en función de los rasgos más comunes entre diferentes imperios. Y dentro de estas características vamos a hablar del primer gran imperio que son los olmecas, los primeros en formar estados, los primeros que se estructuraron como estados. Fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México hacia el año 1200 a.C. y había de ser la de mayor duración, alrededor de 1000 años. En su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, se construyó la primera pirámide de Mesoamérica alrededor de los años 1000 a.C. Dejaron monumentales cabezas humanas esculpidas en piedra de 3 o 4 metros de alto, de varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones mesoamericanas. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días dividido en 18 meses, de 20 días más 5 al final del año. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual juego de la pelota. Y había un juego de la pelota, por ahí hay algo similar al fútbol. Y aquí en este gráfico nosotros podemos ver el territorio donde se encontraban los olmecas, donde se encontraban los zapotecas, donde se encontraban los mayas y por último los aztecas, estos grandes imperios e impresionantes en función de su desarrollo tecnológico y cultural. Dentro de estas características vamos a ver el siguiente imperio que son los zapotecas. Los zapotecas se desarrollaron justo hacia el año 800 a.C. en el sur de Oaxaca y el istmo de Tahuantepec. Su principal centro fue el Monte Albán. Aquí pueden tener información sobre parte de la tarea que tienen y llegó a su apogeo político, militar y técnico hasta el año 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios, estadios para el juego de pelota e impresionantes tumbas. Otro de los grandes imperios mesoamericanos que vamos a hablar son los mayas. Sus ancestros se iniciaron alrededor del año 600 a.C. en el sur y suroeste de México y se expandieron a las zonas de Petén, actuales Guatemala y Belice, 200 años antes de Cristo, con ciudades como Nagbe, El Mirador, que tiene la pirámide más alta de América, Cibal, entre otras ciudades.
Alrededor de los años 300 después de Cristo se inició el conocido como período clásico cuando, al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades-estados mayas se expandieron desde el sur de México hasta llegar al Salvador, lo que hoy es El Salvador. De este periodo, que duró hasta el siglo VII, con Tikal, Curiguá, Huaxatín, Palenque, Copán, Río Azul, entre otros, perfeccionaron la astronomía, las matemáticas con base 20 y con base 5. Inventaron el cero y también la escritura con hologramas holográficos. Fueron grandes arquitectos dentro de esas, de la evolución que tuvieron en función de la construcción de edificios, de ciudades, de una serie de estructuras ya bien establecidas dentro de las características de las ciudades. Pero uno de los rasgos más complejos en los cuales podemos hablar es los famosos sacrificios humanos. Muchas de estas poblaciones eran carnívoras, pues luego de sacrificar, prácticamente, ¿qué es lo que les decían? Muchos de ellos practicaban un ritual de canibalismo, pues se comían la carne de la persona que era sacrificada. Y vamos a ver esta parte oscura en cuanto también a las costumbres que tenían estos pueblos. Matar a personas como ofrenda a los dioses fue común a todas las civilizaciones de Mesoamérica y algunas del Perú. Pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad, del Oriente Medio, Asia y también del Mediterráneo. Al leer el libro sagrado de los mayas llamado Popol Vuh, se explica por qué lo hacían. Según este escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses, y su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y en especial en el corazón. Por eso todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito o máximo ritual que su rey y sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre, generalmente un prisionero de guerra, para sacar su corazón y ofrecerlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida de caníbal, reservada a la élite dirigente. El rey, los nobles, los sacerdotes se comían los cuerpos de los sacrificados. La antropofagia, con ritos o sin ellos, fue practicada en muchas otras partes del Viejo y Nuevo Mundo, en especial con los prisioneros de guerra. Esta práctica inhumana fue desterrada por lo general cuando los imperios encontraban que mejor que comerse a los conquistados era hacerlos trabajar como esclavos, era mucho más productivo. Entonces ahí ustedes pueden ver las costumbres bastante fuertes que se desarrollaban, y no solamente en nuestra civilización mesoamericana, sino también eso se practicaba en Europa. Todas estas civilizaciones llegaron a su máximo esplendor durante el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas. La última hacia a los años 890. Así se produjo lo que se llamaba el colapso maya. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que a una sequía prolongada de varios años, esto fue lo que produjo en parte por la deforestación de cada vez mayor extensión de los cultivos de maíz que desarrollaban en las zonas. Esto trajo hambrunas dentro de estos sectores. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominadores, que ya no podían cumplir sus promesas de traer la lluvia cada año. En Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chichen Itzá, Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor de los años 950, pero también quedaron vacías hasta el siglo XI. Ahí tenemos una serie de estructuras y aquí ustedes pueden observar, justamente es parte de su tarea lo que ustedes tienen que desarrollar para esta semana y pueden guiarse en esto. Este es el sistema de numeración maya que va del 0 al 19. Ustedes tienen que construir a base de estos gráficos, a base de estos puntos, ustedes tienen que construir, creo que son 5 o 10, creo que son fechas importantes, que puede ser su cumpleaños, el cumpleaños de su papá,
la fecha que se graduó, la fecha que terminó la escuela, qué sé yo. Ustedes tienen un montón de fechas importantes, las cuales ustedes pueden aplicarlas a través de la numeración maya. Aquí tenemos cómo se escribe el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tienen los 19 números, obviamente, cómo se los escribe dentro del idioma maya. Y en función de eso, ustedes pueden ir construyendo, por ejemplo, la fecha de mi cumpleaños, por ejemplo. Primero arrancó del año 1979. ¿Cómo se escribe el 1000, el uno? ¿Cómo se escribe el, no, el 9? ¿Cómo se escribe el 7? ¿Y cómo se vuelve a escribir el 9? 1979. Y así ustedes tienen que ir poniendo lo que son años, lo que son meses y lo que son días en función de las fechas más importantes. Es un tema bastante facilito, solo tienen que ponerle un poco de empeño, leer y se les va a hacer súper fácil hacer eso. En relación a esta última cultura de los mexicas o aztecas, donde hoy se asienta la quinta ciudad más grande del mundo, Ciudad de México, hubo importantes culturas precolombinas. Muy cerca de la actual ciudad se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 a.C. hasta el 650 después de Cristo, aunque después volvió a surgir hasta apagarse hacia el año 950. Los toltecas dominaron el Valle Central desde el año 950 al 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió una dinastía de gobernantes mexicas que dominaron el Valle de México hasta el año 1210 y fundaron su capital Tenochtitlán en medio de la Laguna de México hacia el año de 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades-estados de Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. Hacia el año 1420 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo el mando de Moctezuma I, esto es en el año de 1450. Los mexicas alcanzaron su apogeo sometiendo no solo al Valle Central, sino grandes zonas del este, norte y sur de México. Fue una civilización compleja y sofisticada, con logros económicos, militares y comerciales. La capital Tenochtitlán llegó a tener 250.000 habitantes, igual que Nápoles o Constantinopla de la época. Este imperio concluyó con la conquista española. Lamentablemente, la conquista española fue parte del stop que se hizo, del alto que se hizo en función del desarrollo de todas estas culturas. No se sabe cómo hubiese sido la historia si no hubiesen llegado los españoles, capaz que obviamente si ustedes pueden ver, por ejemplo, el calendario maya, pese a ser culturas que estaban todavía por descubrirse aquí en América, en Mesoamérica, el calendario maya era mucho más exacto, mucho más determinante que el mismo calendario que utilizaban los españoles en Europa. Entonces, se puede observar que los conocimientos y el avance fue mucho más determinante que obviamente los mismos europeos. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, con la llegada de los europeos, toda esta evolución científica, histórica, en función de la evolución matemática, todo obviamente tuvo un alto, tuvo un pare. Y obviamente se procedieron con una serie de procesos y de mestizajes en función también del conocimiento. Entonces son las características fundamentales en función de este tema que nosotros hemos ido analizando y viendo dentro de la presente clase. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta pequeña explicación. Tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar su tarea. Me estaré incorporando más adelante con ustedes, señores y señores, que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos, sigan concluyendo, sigan desarrollando todas sus tareas.